Ahora sí. Bueno, les doy la bienvenida a la clase 12 del curso de APQ, del primer semestre de 2021, donde estamos en la parte de la materia que trata de la simulación de flowcharts, ya, o diagramas de procesos. Ya, se me olvidó mencionarles esto, vimos la introducción la semana pasada, que básicamente, recuerden que siempre tenemos un contexto del curso, como una especie de bitácora que nos va diciendo en qué parte estamos, ¿ya? Y la bitácora yo les comentaba que la podemos resumir como estos tres círculos concéntricos, bueno, más o menos círculos y más o menos concéntricos, que tienen que ver con este diagrama que me gusta hacer para que comprendan cómo se va estructurando la materia del curso. Y como yo les comentaba, ya teníamos listo la parte de modelado, que fue lo que vimos al principio, y en la parte de simulación esto había varias capas. Estas flechitas representan varias capas, la S de la simulación representan varias capas que estamos llenando, y lo primero que hicimos fue esta primera flechita que vimos, que es la más cercana a la modelación, fue lo primero que vimos en el curso, ya que corresponde a la simulación algebraica. Dentro de ello estaba la no lineal y la lineal. Eso fue lo que vimos, los métodos numéricos, etc. Y lo que vamos a hacer ahora, o lo que estamos haciendo de hecho ahora, ya corresponde a esta segunda parte de este bloque de simulación, vamos a ponerlo un poco más cercano, que habla acerca de cómo somos capaces de utilizar las herramientas anteriormente. Si se fijan, por eso este diagrama tiene esta forma, utilizar las herramientas anteriormente presentadas, o sea, las de modelado y las de simulación algebraica, ahora para intentar resolver PFDs, o diagramas de proceso. ¿Ya? Y entonces eso implica que la idea es aplicar lo que ya tenemos, siempre ir sumando en el conocimiento. Como de manera, quizás como un spoiler, lo que vendría a continuación, una vez que tengamos listo la simulación de PFDs, que es la aplicación de métodos algebraicos y modelación en sistemas que están interconectados, va a ser estudiar otras metodologías, simulación de otro tipo de sistemas de ecuaciones, que son en este caso sistemas de ecuaciones de problemas de valor inicial y problemas de contorno, que eso los vamos a ver en adelante. Y con todo eso vamos a pasar finalmente a la parte de optimización. ¿Ya? Entonces, se me había olvidado hacer esta parte de contexto, dejarlo explícito el contexto para que no nos perdamos nunca en qué parte del curso estamos, ¿ya? Entonces, a esta PPT de simulación de flowcharts yo se la subí, pero hice unas pequeñas modificaciones en relación a lo que vamos a ver ahora, que es ya nos vamos a meter de lleno a cómo se trabaja en la materia de flowcharts, ¿ya? Recuerden que lo que vimos al final de la clase pasada fue simplemente comentarles que lo que hacíamos y por qué queríamos estudiar simulación de flowcharts era básicamente porque cuando intentamos implementar esta herramienta en una planta, nos vamos a dar cuenta que la planta tiene distintas unidades que están interconectadas, y a su vez esas unidades tienen adentro ya sea subunidades o equipos directamente, que también tienen una interconexión, tienen una determinada representación espacial. Y esa representación espacial relacionada directamente con la interconexión da cuenta del flujo de información, aparte del flujo de materia. ¿Ya? Y el flujo de información es clave básicamente para hacer los análisis de grados de libertad. Lo voy a mostrar con un ejemplo, pero háganse esa idea. Porque básicamente el análisis de grados de libertad es aquel que nos permite identificar cuándo podemos simular algo o cuándo necesitamos plantear más ecuaciones para poder simularlo. ¿Ya? Entonces, todo está relacionado, lo que vimos antes, con este tópico de simulación de diagramas de procesos, y básicamente tomando en consideración que siempre vamos a analizar ahora la topología, la forma de cómo las cosas están interconectadas. ¿Ya? Y Lucas me preguntaba si íbamos a usar, o sea, descargar HYSYS, y la verdad es que no lo vamos a descargar, vamos a intentar usarlo dependiendo de la factibilidad técnica, un momento poco habitual el que estamos viviendo, y de ser así, súper, vamos a ver cómo esto cómo se ve en un software comercial, pero de no ser así, básicamente lo que yo les estoy mostrando acá es todo lo que hay detrás de la interfaz que te muestra cualquier simulador comercial. Igual yo creo que ustedes también igual lo usaron en materia. Ya en materia entiendo que ahí ven algo de, al menos conocen HYSYS. Entonces, yo les comentaba que cuando nos enfrentamos a la simulación de flowcharts, que yo les decía que finalmente teníamos que saber herramientas de modelado y de simulación, para en el caso de la simulación de un flowchart en estado estacionario, simulación algebraica, ¿ya? Tenemos que considerar que a esta sopa le vamos a agregar un pelo, y ese pelo corresponde a, básicamente, hacer un análisis, como les decía, de la interconexión de las unidades, ¿ya?
¿Y a qué me refiero con la interconexión de las unidades? A cómo las unidades están conectadas entre ellas, por lo tanto, cómo fluye la materia, la energía y por lo tanto la información que puede servir para resolver otro sistema de ecuaciones. Entonces, esta es la parte que le agregamos extra a este módulo. ¿Ya? Cuando trabajamos con procesos completos, ya si nos vamos a meter, por ejemplo, ya a implementar esto en un proceso de tamaño industrial, vamos a tener muchísimas ecuaciones, muchas, del orden de miles o 10.000 ecuaciones que están bueno, clasificadas de acuerdo a ecuaciones fundamentales o basadas en leyes físicas, correlaciones que ayudan a cerrar grados de libertad, ecuaciones auxiliares, que son las que describen comportamiento, ecuaciones de estado, etcétera. Un largo etcétera que da ese número gigante. ¿Ya? Y entonces, ese número gigante es complejo de resolver. O sea, por ejemplo, si hiciéramos, por ejemplo, intentáramos resolver este sistema pequeño que yo les mostraba en la clase pasada, que pensemos que tiene del orden de 1000 ecuaciones y por lo tanto 1000 variables, no es trivial resolver un sistema de 1000 por 1000. ¿Ya? Quizás es mucho mejor resolver un sistema de, no sé, 200 por 200, 500 por 500 y de 300 por 300, porque en total cada una de esas ecuaciones va a dar entonces el total de las ecuaciones. O sea, la suma de las 200 más 500 más 300 va a dar las 1000 ecuaciones. ¿Ya? Entonces, se genera una especie de, una oportunidad de estudiar distintas metodologías de enfrentarse a un problema grande. Ya en el sentido de que podríamos enfrentarnos a un sistema de 1000 ecuaciones, las que están acá, por ejemplo, acá abajito, ya sea resolviendo todo junto en simultáneo. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un sistema de el número total de ecuaciones de todo el diagrama de proceso por el número total de variables por todo de todo el PFD completo. Ya en este caso sería un sistema, por ejemplo, de 1000 por 1000, para este ejemplo que les estoy dando. ¿Ya? Y eso sería una opción de resolver, o sea, meter todo esto a, por ejemplo, el método de Newton y escribir 1000 líneas de código donde estoy metiendo todas las ecuaciones. Y por lo tanto tengo que darme 1000 iteradores iniciales. ¿Ya? Y eso sería equivalente a un problema, a un método de resolución, una forma de enfrentarnos a este PFD que se llama un método simultáneo, donde todas las ecuaciones se resuelven de manera simultánea. ¿Ya? Y aquí aparecen unas ecuaciones que se las voy a mostrar de inmediato, que se llaman ecuaciones de conectividad junto con las ecuaciones de unidades y propiedades. Si nos fijamos solamente en las ecuaciones de acá abajo, las unidades y propiedades, me refiero a ese tipo de ecuaciones a las que ya han visto, ya a las ecuaciones fundamentales, las de leyes físicas, las auxiliares, a las correlaciones, que básicamente lo que hacen es cerrar grados de libertad dentro de las unidades. ¿Ya? Y también tenemos otras ecuaciones que son aquellas que aparecen cuando tenemos más de una unidad, que son aquellas ecuaciones que conectan las unidades. ¿Ya? Por ejemplo, si uno que está acá fuera una unidad, dentro de esa unidad van a existir ecuaciones que son basadas en leyes, o sea, ecuaciones fundamentales, y van a existir ecuaciones auxiliares. ¿Ya? Y esas van a ser lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero si es que esta unidad está relacionada con otra, entonces también vamos a tener que definir otras ecuaciones que son las que permiten, a partir de una representación de una unidad, transformar esa representación en la unión de dos unidades, o de 3 o 4 o n unidades. Y esas ecuaciones, que las marco acá con azul, se llaman ecuaciones de conectividad. Y básicamente lo que indican es cómo una unidad se relaciona con el resto. ¿Ya? Por ejemplo, si de manera muy en simple, una ecuación de conectividad en este flujo F2, por ejemplo, que está ahí, sería aquel que diría, por ejemplo, que el F out, el flujo out, entendido flujo, y aquí ojo, de hecho, perdonen, voy a cambiar un poco la notación para que se entienda bien. C2 voy a poner, la corriente 2. ¿Ya? Entonces voy a decir que el C out, la corriente out, por ejemplo, del reactor o de la unidad 1, por ejemplo, que está compuesta no solamente por un flujo, por eso cambié el nombre, la corriente que está compuesta, por ejemplo, por un flujo total, por las composiciones de los distintos componentes, hasta el componente W, por ejemplo. Necesitamos también definir la temperatura, quizás. Necesitamos definir también la presión.
¿ya? Todo esto, que es la corriente de salida del flujo out, corresponde o es igual, ¿ya?, a la corriente de entrada de, por ejemplo, el separador, que está en la siguiente unidad, en la unidad 2. Entonces, esas ecuaciones son las que ahora tienen que mostrarse y tienen que explicitarse al momento de desarrollar un sistema de ecuaciones que tiene un PFD. Porque si nos quedamos solamente con las ecuaciones constitutivas de las unidades, estarían solamente como unidades sueltas. En cambio, si sumamos entonces estas unidades sueltas, estas ecuaciones que ligan las salidas con las entradas de otras unidades, entonces con las mismas herramientas que teníamos antes, ahora podemos describir un PFD completo, ¿ya? Entonces, estas ecuaciones de conectividad se añaden, por supuesto, al sistema de ecuaciones, porque si no, no podríamos entonces resolverlo, ¿ya? Porque si no sería lo equivalente a resolver son unidades sueltas. Entonces, los métodos simultáneos de simulación lo que hacen es resolver todo al mismo tiempo. O sea, meter tanto las ecuaciones internas de las unidades como las relaciones que existen entre ellas, o sea, el PFD completo en definitiva, y se resuelve todo simultáneamente, ¿ya? A diferencia de los otros métodos, que son los métodos secuenciales, que aquí dice que son más populares, y le vamos a poner ahí un comillas, porque cada vez los métodos simultáneos también ganan terreno, y lo voy a explicar por qué durante toda esta parte del curso, ¿ya? Entonces, son más populares los métodos secuenciales por un asunto temporal, ¿ya? Y básicamente consiste, porque es lo primero que se utilizó, por eso me refiero a temporal. O sea, esta historia comienza como en los años 70, más o menos, 70, 80, por ahí, donde se comienza a ver cómo se pueden resolver estos sistemas de manera automática utilizando las herramientas computacionales, ¿ya? Entonces, los métodos modulares secuenciales trabajan haciendo diferencia entre los distintos tipos de ecuaciones que hay, ¿ya? Entonces dice, voy a encasillar, encapsular cada unidad que yo tenga como una especie de caja. Y esta caja, que es una caja que tiene entradas y salidas, o que se le pueden agregar entradas y salidas, tiene dentro de esta caja las ecuaciones constitutivas de la unidad. Me refiero entonces a las ecuaciones basadas en leyes fundamentales y las ecuaciones entonces auxiliares, que cierran los grados de libertad de esa unidad. Pero recuerden que para cerrarlos yo tengo que conocer entonces cierta información. Y esa información, de acuerdo a lo que hemos analizado ya a estas alturas del curso, la información que se requiere para poder cerrar los grados de libertad de una unidad para un problema de análisis está relacionado con información de entrada, información, vamos a poner I o, porque si es que estamos en un problema de diseño, quizás se conoce la entrada y la salida, ¿ya? Y queremos entonces determinar el tamaño del equipo, ¿ya? Entonces por eso pongo un IO, información por ejemplo de salida que tengo que entregarle, y o información relacionada con el tamaño, el volumen, el área me refiero. Entonces IO por ejemplo, especificación, vamos a poner, especificación del equipo. ¿A qué me refiero con eso? Volumen, área, si es que estoy trabajando con un intercambiador de calor, número de platos, si es que estoy trabajando con una columna de destilación, ¿ya? Y etcétera. Entonces, eso ya es información que se requiere y es una información que tenemos que entregar parte de ella, por eso es el IO, de tal manera de cerrar los grados de libertad. ¿Ok? Entonces, esta información, cuando estamos pensando en los problemas de análisis, generalmente está basada en que tenemos que entregar datos de entrada y tenemos que entregar las especificaciones del equipo, ¿ya? Y entonces lo que obtenemos es la salida. Entonces, para un problema de análisis de procesos químicos, análisis de procesos, conocemos entradas, conocemos el equipo y queremos saber cómo son las salidas para hacer estos análisis de sensibilidad paramétrica que ustedes ya implementaron en la primera evaluación. ¿Ya? Entonces, estas unidades están como estas ecuaciones y las unidades, por lo tanto, que representan estas ecuaciones, están independientemente encajonadas o encasilladas en los métodos secuenciales, ¿ya? Y entonces existe una rutina de
ya sea, por ejemplo, llamada de propiedades, para cálculo de las densidades, etcétera, dentro de estas unidades. O sea, como dentro de las unidades es un mundo distinto a lo que hay fuera de las unidades. Y luego, una vez que yo resuelvo, o que el método, o el HYSYS en este caso, por ejemplo, resuelve una unidad, esa unidad entrega la información de salida, ¿ya? La información de salida, entonces, por ejemplo, marcándola aquí con un rosado ahora, abajo, a la siguiente unidad, ¿ya? Y entonces ahí lo que hace es el HYSYS, por ejemplo, es una asignación de tal manera de resolver esta ecuación de conectividad, porque ya conozco la salida de una unidad y por lo tanto, a partir de eso conozco la entrada a la siguiente, ¿ya? Y a partir de eso entonces sigue resolviendo de manera secuencial, por eso su nombre, una secuencia de cálculo, ¿ya? Y existen entonces como dos tipos de capas de ecuaciones. Las primeras, que son las que les acabo de mencionar, que son las capas más internas, ya que son aquellas capas de resolución de ecuaciones que están enfocadas en lo que hay dentro de cada caja. Y luego hay una caja superior jerárquica que se llama, que básicamente lo que hace es coordinar. Acabas de resolver la unidad 1, entonces esa información va a fluir a la unidad 2. Una vez que resuelva, espera este sistema de asignación de información para decir, una vez que termine la rutina de resolución de la segunda unidad, va a la tercera. Y así sucesivamente. Entonces, los dos métodos tienen ventajas y desventajas, por supuesto. ¿Ya? Y ahí les voy a ir mostrando de qué se trata. Pero solamente para comentarles, son los más populares los secuenciales, son los que vamos a ver con mayor detalle, ¿ya? Porque entregan más elementos nuevos a lo que ya estamos aprendiendo, y básicamente están implementados estos métodos en casi todos los software comerciales, en todos los que son de la familia de los métodos de los software de Aspen, ya, por lo tanto HYSYS también está metido ahí, y en los que son de, por ejemplo, de Intelligent, que son Super Pro, o bueno, decía Pro 2, pero es Super Pro, ya que esos son, Intelligent es al igual que, por ejemplo, Aspen es una empresa de ingeniería que se dedica a hacer simuladores. ¿Ya? Entonces, comercialmente se utilizan este tipo de métodos de resolución. Y de manera académica, ya existe un aumento en el desarrollo y uso de estos métodos, de los métodos simultáneos. ¿Por qué tienen una característica que, aun cuando tengamos que resolver sistemas muy grandes, ya estos sistemas son poco densos, se llaman? ¿Qué se refiere a poco densos? Que si yo hago una matriz de una de estas matrices donde yo asigno, ¿ya? Una de estas matrices de asignación que hicimos en la parte de otros métodos complementarios para resolución del sistema de ecuaciones algebraico, ¿ya? La matriz de incidencia, y yo pongo acá las ecuaciones, y acá pongo las variables, ¿ya? Voy a hacerle un zoom acá. Entonces lo que pasa es que las variables aparecen así, por bloques, porque las variables generalmente aparecen relacionadas con un conjunto de ecuaciones que están relacionadas con cada una de las unidades, ¿ya? Entonces, si bien esto es un sistema de 1000 por 1000, es un sistema de 1000 por 1000 por bloques, ¿ya? Hay partes donde hay muchas variables y luego solamente hay ceros. ¿Por qué? Porque estas variables que están de ahí hacia adelante son las variables asociadas a las otras unidades, entonces no aparecen explícitamente en la unidad 2, por ejemplo, o en la unidad 3, entonces no aparecen explícitamente ahí. ¿Ya? ¿Y por qué eso es bueno? Porque si la variable, o sea, si la matriz de incidencia tiene esa forma, el jacobiano que se utiliza en el método de Newton tiene esa misma forma, tiene harto cero, ¿ya? Y cuando los jacobianos tienen hartos cero, es fácil invertirlos, ¿ya? Entonces, si bien es un sistema muy grande, tiene una estructura que hace que sea fácilmente invertible. Entonces ahí, por eso la academia, ya, y sobre todo los ingenieros e ingenieras químicas, trabajan en estas áreas, ya porque, bueno, tenemos que resolver los sistemas de ecuaciones grandes, generalmente muy no lineales, porque tenemos estas reacciones químicas y fenómenos físicos que se describen con ecuaciones no lineales, y entonces hay una serie de colegas que nos hemos dedicado a esta parte, la parte numérica de algoritmos, porque básicamente es una herramienta que se requiere, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y este ejemplo está resuelto, ¿ya? Yo no lo voy a hacer en MATLAB, porque ya lo hizo su compañero Felipe, ¿ya? Felipe les mandó este ejemplo. Entonces acá yo les voy a mostrar todos los fundamentos para que después ustedes vean
cómo se implementa en MATLAB, ¿ya? Y esto básicamente va a ser un ejemplo que luego lo vamos a generalizar para cualquier tipo de resolución. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una especie de resumen y un orden de cómo vamos a analizar esto. ¿Ya? O sea, lo primero es que para simular un PFD, en cualquier caso siempre tenemos que hacer primero una etapa inicial de modelado, que es básicamente lo que ustedes ya vieron. ¿Ya? El algoritmo de modelado aplica acá también. ¿Ya? Y generalmente se aplica de manera lo más parecido posible a como ya lo sabemos hacer, pues, porque vamos a estar aprendiendo otra cosa que ya funciona. ¿Ya? Y eso es básicamente modelado más grados de libertad. Vamos a poner acá un más y ponerle un modelado más grados de libertad. Y esto lo vamos a hacer para cada una de las unidades. ¿Ya? ¿Sí? Para cada unidad asociada a nuestro diagrama de proceso. Y una vez que hagamos esta primera etapa donde analicemos todas las unidades de nuestro PFD, nos vamos a preguntar si podríamos ser capaces de simular. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de los datos, de las variables de decisión y a partir de las ecuaciones, entonces con el análisis de grados de libertad, yo básicamente digo que esto es cero. O sea que podría ser resuelto si es que yo implemento alguna metodología de resolución numérica. ¿Ya? Todo esto es antes de resolver el diagrama de proceso. Entonces, una vez que tenemos esto y que entonces estamos seguras y seguros que el PFD se puede resolver, lo que tendríamos que hacer a continuación es simular. Y para simular es donde van a aparecer las dos metodologías que yo les acabo de comentar. La metodología secuencial y la metodología simultánea. Ya que esto es todo por todo, vamos a poner así, todo por todo, para acordarnos, y esto es unidad por unidad. O sea, los sistemas de ecuaciones o son dentro de las unidades o lo vemos como un todo. ¿Ya? Entonces, esta primera parte es la misma, y les voy a mostrar de inmediato por qué lo veo, porque voy a partir desde el principio, por supuesto, porque así es mejor. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que les muestro, ¿ya? Se trata del método del PFD o el diagrama de procesos de Otto Williams. ¿Ya? El diagrama de procesos de Otto Williams es un problema como benchmark, ¿ya? Como un problema desafío para todas y todos los colegas que nos dedicamos a esta parte de simulación, modelado. Yo en particular, yo trabajo en otra área que se llama optimización, pero ocupo todas estas herramientas. ¿Ya? Y básicamente este ejemplo que les muestro es un ejemplo que se presentó, por ejemplo, a finales de los años 70, principios de los 80. ¿Ya? Y está hecho por estos dos señores, por Williams Otto, de hecho es el paper, ¿ya? Donde básicamente estos ingenieros, que son ingenieros que trabajaban en ese momento en Monsanto, ¿ya? Lo que hacen es presentar a la comunidad científica, a la comunidad académica, un proceso tipo que tiene distintas unidades que uno esperaría encontrar en una planta química. Monsanto es una firma que trabaja fundamentalmente con procesos químicos. ¿Ya? Entonces, el diagrama de Williams tiene esa característica, que muestra la mayoría de los equipos que existe, o de los equipos más comunes que uno podría encontrar en una planta, ¿ya? Y aparte, por ejemplo, en la parte de reacción, que está basado fundamentalmente en equipos de reacción, acondicionamiento térmico o intercambio de calor, separaciones físicas, separación, por ejemplo, con un decantador, y en este caso, separación con una columna de destilación. ¿Ya? Entonces, este diagrama está súper bien descrito en este paper de estos dos señores, finales del año 70, y aparte de la gracia que tiene, es que, por ejemplo, en el reactor, propone cinéticas, propone relaciones dependientes de la temperatura, y es bien interesante, y tiene la gracia de que muestra un conjunto de ecuaciones que es algo que tiene un esquema esperable, ya en el sentido de que uno tiene, por ejemplo, materias primas, ya en este caso, por ejemplo, el diagrama te dice que a un reactor se le ingresan dos materias primas, A y B, y estas dos materias primas, mediante una reacción que se produce dentro del reactor, producen un compuesto intermedio C. Este compuesto intermedio C reacciona con una de las materias primas, la materia prima D, para producir dos compuestos de interés. El compuesto de interés P, que es el compuesto de interés que queremos obtener, que queremos maximizar su producción,
y el compuesto de interés E, que es un compuesto que, si bien es valioso, no lo es tanto como el compuesto P, es como un premio de consuelo, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos una reacción en serie paralelo que, con la formación de un intermedio, ¿ya? Y resulta que esa formación de intermedio, ¿ya? Cuando se combina con el compuesto P, lo degrada a un compuesto G, que es un compuesto, en este caso, indeseado, y que le resta entonces valor al proceso, porque estoy desaprovechando la materia prima para producir P en desmedro de P, o sea, en favor de un compuesto que es indeseado. Y este compuesto indeseado tiene la característica de ser un compuesto con con baja solubilidad, ¿ya? Con baja solubilidad respecto a los otros compuestos, ¿ya? Entonces, por eso tiene todos estos elementos, ¿ya? Entonces, dentro de la reacción entran las materias primas A y B para producir todos estos compuestos intermedios, o sea, a la salida del reactor vamos a tener A y B, que es lo que no reaccionó, compuesto intermedio, productos de interés y el indeseado, ¿ya? Entonces, a partir de eso, este reactor, que sale el producto, va a este sistema de acondicionamiento térmico, y lo que sale del sistema de acondicionamiento térmico va a dar a un separador decantador, ya que básicamente lo que hace es separar por solubilidad y por densidades, y en este caso en particular, la densidad de este compuesto es más grande que la densidad de A y B, ¿no es cierto? Y de C también, y de P, porque es un compuesto que se forma a partir de C, que tiene el doble del peso molecular de A y B, o sea, que tiene la suma del peso molecular de A y B, ¿ya? Y que luego P es la suma del peso molecular de C más el de... No, es el mismo, perdón, es el mismo peso molecular que el anterior, y entonces luego esto se suma con este P para producir este compuesto que es pesado, ya que tiene alto peso molecular. Y entonces este separador decantador sabe que, o sea, se aplica porque sabemos que existe un compuesto indeseado que tiene alto peso molecular y se saca por abajo, ya la mayor parte de él. Y lo que no tiene compuesto de perjudicial o compuesto indeseado va entonces a una columna de destilación que tiene una descripción con un azeótropo, tiene también ahí metido ahí adentro, pero que el compuesto P, la mayoría, sale por acá arriba. ¿Ya? Y una parte, por supuesto, va a salir por abajo. Y como acá en todo esto ha habido A y B, entonces aquí va a haber A y B también, y la idea no es botarlo. Entonces tiene aparte una etapa de reciclo. ¿Ya? Entonces, tiene todos estos elementos que son básicamente lo que ustedes debiesen encontrarse en una simulación de un diagrama de proceso. Ahora, a esto le podemos agregar muchas más unidades, muchos más reciclos, pero la idea va a ser la misma, ¿ya? Entonces, quédense con que esto nos va a servir para aquello. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos tipos de diagramas o a este tipo de problemas, lo que tenemos que hacer primero es hacer esta etapa, modelado y evaluar si es que podemos simular, ¿ya? Y para eso entonces tendríamos que identificar los supuestos de cada una de las unidades. Entonces, como el paso cero de modelado sería identificar los supuestos de cada una de las unidades, hacer, por ejemplo, un análisis inicial de qué es lo que pasa en el sistema de reacción, de intercambio calórico, del decantador, de la columna, del el sistema este de reciclo o purga, ¿ya? De tal manera entonces de identificar qué ecuaciones son las que requerimos. Entonces, básicamente, hacemos el listado de lo que hay y luego nos preocupamos de identificar qué es lo que hay allá adentro, ya para tener claro entonces el modelo constitutivo del flowchart. Porque ya les digo, independientemente si sea secuencial o simultáneo el método, las ecuaciones van a ser las mismas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a conversar acá? Y aquí vamos a hacer una simplificación. ¿Y por qué es una simplificación? Porque la idea es resolverlo en un tiempo razonable, ¿ya? Entonces, cada una de estas unidades va a tener ciertas características, ¿ya? En el caso del reactor, es un reactor isotérmico, la temperatura está fija, ¿ya? En el intercambiador de calor, básicamente lo que hace es enfriar el efluente del reactor. En el decantador se separa el efluente oleoso, ya este compuesto G, y básicamente dice eso, que se separa. O sea, eso quiere decir que por abajo, al parecer, va a salir solo G, ¿ya? Por las características del sistema. ¿Ya? Y también tenemos una columna que lo que hace es recuperar el producto P, ¿ya? Y ahora, si nos metemos dentro de las unidades, que era lo que venía ahora, eso va a implicar hacer una serie de simplificaciones que nos va a permitir
presentar un modelo en un tiempo razonable, ¿ya? Porque un modelo de columna de destilación es bastante largo. Entonces, ¿para qué vamos a estar haciéndolo si finalmente modelar algo? Para fines pedagógicos y didácticos es mejor trabajar con esto, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a modelar esta columna? Con estas tres reglas que aparecen acá. Entonces, la primera es, la número uno, que dice que debido a la formación de un azeótropo, parte del producto ya sale por el fondo de la columna. O sea, por el fondo de la columna va a haber un producto P, ya que es el que yo quisiera separar. Y de acuerdo a las relaciones del sistema en particular, se sabe que eso corresponde al 10% del producto E que ingresa. ¿Ya? ¿Ese qué? 10% de E que ingresa. ¿Ya? O sea, lo que sale de fondo de P corresponde al 10% de lo que ingresa del compuesto E. Eso es una relación asociada a la descripción de un azótropo de manera sencilla. La segunda relación constitutiva es que P sale prácticamente puro por el tope de la columna. O sea, por arriba va a salir todo el P que no sale por el otro lado y el resto no va a salir. ¿Ya? O sea, del A hasta el G no van a ser cero. Los flujos van a ser cero. Igual la idea es que vamos a poner los flujos. Los vamos a definir como cero, pero los vamos a ir poniendo todo. Ya para que veamos cómo se ven las corrientes de un determinado flowchart desde el punto de vista de la simulación. ¿Ya? Y la tercera regla es que la mayoría de los productos de fondo se recicla y una parte se purga. ¿Por qué? Porque por abajo va a salir el compuesto E, el cual nos ayuda porque es un compuesto de un valor agregado menor, pero que se puede utilizar en este caso como combustible. ¿Ya? Entonces, lo que sale por abajo se va a ir una parte a purga y una parte a reciclo. Reciclo porque la idea es recuperar las materias primas, pero también purgamos porque la idea es igual sacar un poco de C, porque si no sacamos C va a seguir degradándose el compuesto P. Entonces tenemos que purgar parte del compuesto. ¿Ya? Entonces esto que está acá nos va a permitir modelar una columna mucho más sencillo que utilizando los equilibrios, etcétera, etcétera. Lo que no significa que no se pueda hacer de la otra forma, pero para hacerlo en un tamaño y tiempo razonable lo dejamos con esto. Si seguimos analizando como los fundamentos que representan cada uno de los modelos de los equipos, el decantador, por ejemplo, lo que vamos a asumir para poder modelarlo y simularlo es que separa completamente G. Eso quiere decir entonces que todo el G que va a la entrada va a salir por abajo. O sea, G en este caso va a ser 0. ¿Ya? Y aparte vamos a asumir que la separación completa de G implica entonces que el resto de los compuestos, que no es G, distinto de G, van a ser 0. Lo que no significa que no asumamos que existe un flujo de los otros compuestos, pero vamos a ponerle entonces dentro del modelo que esas fracciones molares, fracciones másicas o flujos parciales van a ser 0. ¿Ya? Y lo mismo acá. Esto no es que no vaya a aparecer, porque cuando hacemos flowcharts y hacemos simulación de flowcharts, la idea es que aparezcan todos los compuestos que existen, ya en este diagrama de proceso, aun cuando de repente en alguna corriente dejan de aparecer. Básicamente los flujos son cero. ¿Ya? Y por último, en el reactor vamos a asumir, o sea, por último para esta PPT, que el reactor es isotérmico, o sea, la temperatura es un valor fijo que está, en este caso, dado. O sea, vamos a asumir que nosotros y nosotros tenemos la capacidad de decidir el valor de la temperatura que hay allá adentro, por supuesto, dentro de un determinado rango. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta eso, si se fijan, así como de refilón, aparece algo que es interesante, y es que el intercambiador de calor, que lo que hace es enfriar el efluente del producto del reactor, no sirve. El modelado es irrelevante, el modelado del intercambiador de calor. ¿Por qué? Porque el intercambiador de calor, vamos a ponerlo acá, entra al decantador, y el decantador no requiere la temperatura. Entonces, el funcionamiento del intercambiador de calor para esta simplificación de nuestro diagrama de proceso es, no es que nos vaya a dar mucha información. ¿Ya? No es necesario modelarlo con las ecuaciones constitutivas de un intercambiador de calor porque básicamente no se requiere conocer la temperatura. La temperatura es algo que no afecta en esta simulación. ¿Ya? Ok, entonces con eso tenemos más o menos en la cabeza las distintas ecuaciones que debiesen constituir cada una de las unidades. ¿Ya? Y lo que viene también es hacer un análisis de cómo las unidades están interconectadas. Y es justamente lo que hace
HYSYS, lo que hace Aspen, lo que hace SuperPro, que es básicamente, dentro de estas unidades, tenemos un conjunto de ecuaciones, y cuando nosotras y nosotros, por ejemplo, si se han enfrentado a Aspen, ustedes seleccionan la unidad, la arrastran, por ejemplo, al ambiente de PFD, y luego la interconectan. Lo que están haciendo básicamente es generando una tabla que dice, usted tiene un conjunto de ecuaciones del reactor, usted tiene un conjunto de ecuaciones del intercambiador de calor, del decantador, de la columna y de la separación, de este equipo de separación que está ahí abajo. Entonces, cómo se interconectan estas unidades es lo que representa entonces la topología del PFD. Y eso se hace una vez que uno selecciona. Si ustedes se han enfrentado a trabajar con estos simuladores, uno selecciona primero las unidades y después las une con flechita. Cuando uno está uniéndolas con flechita, lo que está diciendo es esto que les estoy mostrando acá. La unidad 1, que se llama reactor, que tiene ecuaciones de reactor, cinética, etcétera, tiene unas corrientes de entrada, ¿ya? Que tiene estas tres. Entonces acá tenemos F, así la podríamos definir como FA, FB y FR, o para hacer un poco más como, recordar que, aquí van a aparecer con F, pero recordar que estos están, básicamente podemos definirlo como concentración de A, o sea, corriente, perdón, de A, corriente B y corriente R, así les vamos a llamar, que a su vez adentro tienen flujos, temperaturas y todo lo demás, y tiene como salida una corriente que le llamo corriente F, o lo que es lo mismo recordar, CF, o sea, la corriente EFF, o corriente 2, o corriente A, da igual, un nombre. ¿Ya? Luego, decimos también que en la siguiente unidad, que tiene ecuaciones de intercambiador de calor, ¿ya? Que yo la selecciono y puedo seleccionar entre distintos tipos de intercambiador de calor, por lo tanto distintas ecuaciones, tiene como entrada una corriente que se llama FF, que estoy pensando que es la corriente F, y tiene como salida la corriente X, la que está acá. ¿Ya? Y si seguimos haciendo el análisis del resto de las unidades, bueno, van a ser entonces Fx acá, y acá entonces va a salir el Fd y Fw, y entonces tenemos luego que un Fd que está acá, entre un Fprod y un Ffondo, y entonces al separador entra Ffondo, y sale Freciclo y Fpurga. Entonces, esto es lo que, esta tabla que está acá lista eso. Cada una de estas unidades con sus respectivas ecuaciones constitutivas tiene entradas y salidas. Y cada una de estas unidades ustedes ya las saben trabajar. Y eso es lo interesante. Y por eso le pongo mucho énfasis a esto. Porque acá es un reactor que ustedes ya saben resolverlo. Un intercambiador de calor que tuvieron transferencia de calor y saben las ecuaciones que hay ahí adentro. Lo mismo para un decantador. Quizás puede ser un poco más difícil llegar a las ecuaciones. Pero tenemos un montón de fuentes de información para llegar a ecuaciones. O sea, no hay, creo que esa parte la podemos como, quizás nos demoremos más o menos, pero vamos a llegar a las ecuaciones. Columna de destilación y separación. Entonces, si vemos las cosas de esta manera, es lo mismo que hemos visto antes. Y ahora, ¿cómo los transformamos en un flowchart? Básicamente observando que esto que está acá en círculo rojo es igual a ese círculo rojo, que este cuadrado azul es igual a este cuadrado azul, que este triángulo verde es igual a ese triángulo verde, y que en este caso lo último que me falta, por ejemplo, que el F fondo, que sería, por ejemplo, este rectángulo magenta, es este rectángulo magenta, que entrega entonces un flujo, por ejemplo, en celeste, este flujo FR, que va a ser, por ejemplo, este cuadrado celeste, que corresponde a este que está acá. Y esa como identificación de entradas-salidas es lo que puede, o lo que es lo mismo que representar este diagrama de procesos como un PFD, como un diagrama como tal. ¿Ya? Pero visto desde el punto de vista de ecuaciones, es esto, lo que yo les estoy mostrando ahí, identificando así. Entonces, si observan, cuando yo hago un análisis de grados de libertad, ¿ya? Lo que voy a hacer es fijarme solamente en cada unidad por separado. ¿Ya? Y lo que sí voy a hacer es voy a decir, mira, si esta ya corriente ya la consideré, así que no la sumo dentro de las variables.
¿Ya? Entonces esa es básicamente la lógica de las ecuaciones de conectividad, que es esta relación que les mostré gráficamente, círculo con círculo, cuadrado con cuadrado, triángulo con triángulo. ¿Ya? Y entonces cada unidad se junta y entonces tenemos una topología determinada, que es una forma de representar un diagrama. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos ahora en las ecuaciones que hay dentro de cada unidad, ya que no voy a hacer un análisis muy en detalle porque no tiene sentido, ya solamente las voy a ir mostrando y voy a ir viendo qué características tienen. ¿Ya? Sí, un detalle que hay que mencionar es que el reactor, cuando se presenta este modelo de Otto Williams, los autores presentan las cinéticas de una manera bien rara. ¿Ya? La presentan como fracción másica de un determinado compuesto partido por tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para, por ejemplo, el balance de materia al componente A, lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, como solamente aparece la ecuación 1, sería entonces decir que la parte de reacción, en este caso para el componente A, estaría dado por el R1, ¿ya? Multiplicado por el ρ y por el volumen del reactor. Y de esa forma, entonces, esto me quedaría en masa del componente A partido por tiempo, en este caso por hora. ¿Ya? Eso es una de las cosas que tiene como particularidad este modelo. Es una forma distinta de representar cinéticas. ¿Ya? Y la otra particularidad que hay que tener cuidado es con el tema de cómo se hace la conversión, ya para los otros componentes. Por ejemplo, cuando yo hago un balance de materia al componente B, ¿ya? Si se fijan, el componente B aparece, vamos a borrar ahora esto, aparece en la reacción 1 y en la reacción 2. ¿Ya? La reacción 1 está en términos de la masa de A. Entonces, si yo quiero pasarlo a la masa de B, entonces tendría que poner la reacción entonces en B sería igual a la reacción, o sea, el término de cambio de la concentración o la masa, en este caso de B, producto por la reacción 1 más lo mismo, pero por la reacción 2. ¿Ya? Y por la reacción 1, yo tengo R1, ¿ya? Por ρ y por B, pero eso es masa de A. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si quiero pasarlo a masa de B, ¿ya? Lo que yo tendría que hacer es dividir primero por la peso molecular de A. Y ahí me queda entonces en moles de A. Y luego, si es que hubiese una relación distinta de 1 es a 1, como en este caso, tendría que multiplicar entonces por el coeficiente estequiométrico correspondiente. Como la reacción 1 es a 1, da igual. Y luego tendría que multiplicar por la masa peso molecular de B, para que eso me quedara en masa de B. O sea, todo esto que está acá sería RxB1, que estaría en unidades de masa de B partido por hora. ¿Ya? Y en el caso de la reacción 2, eso es más fácil. La reacción 2 sería R2 por ρ y por V. ¿Por qué? Porque básicamente la reacción 2 está en masa de B. Entonces, hay unas relaciones que sirven para identificar estas expresiones, las relaciones masa de algo partido por masa de la otra cosa. ¿Ya? Y son estas tres que están acá que las marco en paréntesis, ¿ya? Que básicamente nos sirven para sacar todo el resto. ¿Ya? Se los voy a anotar para que vean, después ustedes mismos y mismos pueden hacer, seguir el modelo completo. Entonces, básicamente me dicen que el peso molecular de A es igual al de B y es igual al de P. Ya, entonces, y eso igual vamos a poner igual a M, un M que va a ser una unidad de peso molecular de referencia. Entonces, ¿qué implica esto? Que si me voy ecuación por ecuación, aquí hay un mol con M peso molecular más otro mol con peso molecular genera un mol de C. Entonces eso implica que el peso molecular de C es 2M. ¿Ya? Porque la masa se tiene que mantener en las ecuaciones. Esto implica entonces que 2M más M, aquí hay 3M, sería el peso molecular de los reactantes, y entonces de los productos también tendría que ser 3M. Puesto que P tiene peso molecular M, entonces E tiene peso molecular 2M. ¿Ya? Y entonces, finalmente, tenemos que el P, que tiene peso molecular M, y el C, que tiene peso molecular 2M, me entrega entonces G, que tiene peso molecular 3M. Y con eso, con estas relaciones que ustedes están viendo acá, que representan los distintos pesos moleculares referidos a un peso molecular de referencia,
se puede llegar al modelo que les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Haciendo, siempre recordar de hacer esta relación, ya si quieren llegar al mismo modelo. Entonces, vamos a partir con el modelo y vamos a partir para hacer el análisis de simulación y análisis de grados de libertad con el reactor y básicamente lo que les comentaba. Si parto con el balance de materia A, ¿ya? Entonces tendría lo que ingresa, ¿ya? Que en este caso lo tengo acá, lo que ingresa, que sería por lo que viene desde afuera, materia prima, más lo que viene desde el reciclo, va a ser menos lo que se reacciona, en este caso la reacción 1 por ρ y por v, que representa entonces masa de A, estos son balances en unidad másica directamente, y eso va a ser igual al F de salida de A, o si quieren ponerlo igualado a 0, entonces sería menos F de A, ¿ya? Entonces ahí tenemos el balance de eso. Entonces, AB va a ser algo súper similar, y por ejemplo, quizás es interesante mencionar este que está acá, al compuesto P. Entonces, ¿qué hay en el compuesto P? Porque ahí aparece un 0,5. ¿Ya? Entonces, en el compuesto P, dice, el compuesto P aparece, o sea, deja de... No existe por la reacción, o sea, se desaparece, perdón, por la reacción 2. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos el balance AP, en la reacción 2, que está acá, sería reacción 2 con respecto al compuesto P. ¿Ya? ¿Y cómo la voy a armar? Para que se entienda la idea de lo que les mostraba anteriormente. Perdón, a la reacción 3 me había equivocado. Puede ser reacción 3. ¿Ya? Entonces, a la reacción 3 está en términos de la fracción másica de C. ¿Ya? Entonces, sería R3 por ρ y por V. Eso sería masa de C. La reacción es 1 mol es a 1 mol, por lo tanto, coeficiente estequiométrica 1. A continuación lo que hago es dividir por el peso molecular de C, que habíamos visto que acá era 2m. Ahí me quedarían moles de C. Y como la reacción es 1 es a 1, entonces esos también son moles de P, porque la relación es 1 a 1 mol. Y ahora lo que hago es multiplicar por el peso molecular de P, que es igual a, de acuerdo a lo que vimos acá, M. Entonces con eso entonces se me van los M's y entonces me queda 0,5 por la cinética 3 por ρ y por v, donde la cinética está expresada, de acuerdo a este dato, por K3xP_xc, que es esta misma que está acá. Entonces, este 1,5, por ejemplo, debiesen poder llegar, básicamente, va a quedar un 3 partido por 2. Entonces ahí básicamente tienen una idea de cómo aparecen estos elementos, ¿ya? Y les digo esto porque si generalmente ustedes hacen después este ejemplo, y de hecho el Felipe se lo subió, entonces la idea es como que tengan una idea para que no piensen que les damos cosas que no tienen sentido, ya. Todo se tiene que probar. Ya, entonces, modelo. Tenemos el primer modelo, hacemos todo el algoritmo de modelado. ¿Por qué queremos el algoritmo de modelado? Porque queremos finalmente describir el diagrama de procesos completo, porque nos interesa evaluar cómo afecta, por ejemplo, un determinado cambio en el producto final. Entonces tenemos que hacer todo el modelo. Entonces, hacemos el análisis de grados de libertad, igual como lo hemos hecho antes, y básicamente aquí me adelanté un poco, ¿ya? Y básicamente vamos a identificar las variables, que es lo mismo, serían 6, porque tenemos 6 componentes, A, B, C, E, G y P, están ordenados así, EP y G, perdón, EP y G están ordenados así porque la idea es dejar el G, que es el compuesto que no nos gusta, al final, para que sea fácil identificar dónde es 0. Son 6 componentes. Entonces, cuando hacemos balances, por ejemplo, balances en flujos parciales, ya flujos másicos parciales serían estos, básicamente tengo tantos flujos másicos parciales como componentes hay. Entonces tengo los flujos másicos parciales de salida, que están ahí. Luego tengo los flujos másicos parciales de entrada, que están acá, del reciclo. ¿Ya? Tengo las composiciones, que aquí de manera genérica puse las 6 composiciones, aunque realmente aparecen solamente 3 acá. Aparecen A, B y C, porque esas son las que están metidas dentro de las cinéticas, pero las agregué igual, para que sea así como bien genérico este sistema de análisis. Entonces, solamente acá tenemos 18
variables. ¿Ya? También tenemos las variables estos coeficientes, las constantes cinéticas, K1, K2 y K3, que serían 3. ¿Ya? Y finalmente tenemos otras 3 variables que aparecen, que sería el volumen del equipo y los flujos de entrada, A y B. ¿Ya? Entonces esos flujos de entrada, entonces habrían 3 más, y entonces la suma de esto me daría 24 variables, y yo planteé 6 ecuaciones, por lo tanto, los grados de libertad, para este caso serían 6. O sea, perdón, 18. 18. ¿Cuáles serían esos 18? Siempre recordar. Esos 18 son aquellas cosas que no han sido descritas, o mejor aún, qué cosas ya fueron descritas. Entonces decimos que planteamos estos balances para conocer la salida del reactor, por lo tanto, estas 6 variables son las que voy a dejar descritas. Eso implica entonces que en los grados de libertad, las 18 variables serían los FR, XY, ahí van 12, K1, 2 y 3, ahí van 15, V, FA y FB. Ahí están las 18, que quedan por describir. ¿Ya? Entonces, la idea es seguir avanzando y nos damos cuenta que en el reactor todavía podemos describir alguna otra cosa más, en este caso, las constantes cinéticas y las expresiones de las fracciones másicas, las cuales están descritas a continuación, que son ecuaciones auxiliares. O sea, si se fijan, primero, ecuaciones de leyes fundamentales y a continuación las ecuaciones auxiliares, que son básicamente expresiones tipo Arrhenius para describir las constantes cinéticas y expresiones típicas de estas del tipo flujo parcial partido por flujo total para describir fracciones másicas. Entonces, si tengo 6 fracciones másicas, puedo describir 6 ecuaciones. ¿Ya? Entonces tengo, para el siguiente análisis de grados de libertad dentro del mismo reactor, tengo 18 variables que todavía no han sido descritas, que ya se las mostré. Una variable nueva, que es la temperatura de reacción. Y tenemos ecuaciones, vamos a tener las 3 expresiones de Arrhenius, más las 6 expresiones de las fracciones molares. Entonces ahí tenemos 9, y entonces nuestros grados de libertad van a ser 10. ¿Ya? Que serían los anteriores, más 1, menos 9. Ahí hay 10 grados de libertad. Y estos 10 grados de libertad, ahora, si nos hacemos el análisis, va a aparecer el FA, el FB, y lo que hicimos acá, mediante estas expresiones, fue describir entonces la temperatura, perdón, las constantes cinéticas, K1, K2 y K3, y las fracciones. ¿Ya? Entonces, estas 10 grados de libertad serían FA y FB, los FR, y que sería 6. ¿Ya? Entonces ahí van 8, el volumen y la temperatura. Ahí están las 10. Y no podemos plantear más ecuaciones para el reactor, porque para el reactor ya describimos todas las ecuaciones, todas las variables de salida. Nos quedan como incógnitas del reactor el volumen y la temperatura, las cuales, como no tengo una especificación, no es un problema de diseño, por lo tanto, vamos a tener que dárnoslas, por lo tanto van a ser variables de decisión. Entonces, si observan, de estas ecuaciones, tenemos ecuaciones que vienen de afuera, o sea, variables que vienen de afuera, que tenemos que dárnoslas, variables que son variables de decisión, y esta variable FR, que es una variable que está en otra unidad, aguas arriba de nuestra unidad. Por lo tanto, no la podemos describir con las ecuaciones del reactor. Entonces, seguimos, avanzamos. Podemos hacer en orden aleatorio, pero yo les recomiendo hacerlo de izquierda a derecha, o de entrada en salida. Entonces, tenemos la siguiente unidad, que sería el intercambiador de calor, y en el intercambiador de calor, como yo les explicaba, es irrelevante el modelo. Entonces, para este caso lo vamos a modelar como un tubo simplemente, donde lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? Porque no requiere hacer ecuación de transferencia ni termodinámica, porque la temperatura no es la temperatura de salida, en este caso, del intercambiador de calor no es relevante para el análisis, y tampoco el calor que se retira. Si fuese relevante, habría que entonces considerarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos los grados de libertad anterior, más las 6 ecuaciones que dicen cada flujo de entrada es igual a cada flujo de salida. Ya, o sea, básicamente eso es una relación de igualdad simplemente. Y si se fijan, eso está expresado acá. O sea, tengo 6 ecuaciones
que básicamente me dicen lo que entra igual a lo que sale. ¿Ya? Entonces, como tengo 6 ecuaciones y tengo 6 variables extra, que son las salidas, ¿ya? Entonces los grados de libertad siguen siendo 10, que son los anteriores. ¿Por qué? Porque esas 6 ecuaciones que planteé me sirven para describir esas 6 salidas del intercambiador de calor. Por lo tanto, entonces, los grados de libertad en números se mantienen y también en variables, son los mismos. ¿Ya? No sé. Continuamos y aparece entonces el siguiente equipo, que es el decantador, que como yo les explicaba, Profe, dígame, Cristian. porque dijo que en el intercambiador de calor no se plantea ninguna ecuación con la temperatura. Ujú. O Ah, sea, ¿por perdón, qué? sí, sí, esa era, la pregunta era ¿por qué eso? Sí, Sí, no hay problema. Es porque, básicamente, Cristian, uno debiese plantear las ecuaciones que son las necesarias para resolver nuestro problema, ¿ya? Entonces, si te fijas, si me devuelvo quizás hasta la parte de verlo como un todo esto, finalmente lo que me interesa a mí es evaluar cómo puedo mejorar mi proceso, y mi proceso particularmente implica cómo, por ejemplo, maximizar el producto P que estoy obteniendo. ¿Sí? Entonces, todas las ecuaciones que yo tengo que plantear tienen que ir en esa dirección, de ser capaces de describir la productividad, en este caso de mi proceso, con base en las decisiones que yo puedo tomar. ¿Sí? Entonces, ¿qué decisiones yo puedo tomar? Generalmente las cosas que vienen de afuera, el tamaño de los equipos, las condiciones de operación. Entonces, si el reactor es isotérmico, entonces eso implica desde nuestra nomenclatura que la temperatura es conocida. ¿Ya? Entonces la temperatura acá es conocida y por lo tanto el balance de energía no es relevante. No es necesario implementarlo porque la temperatura es la que nos da cuenta de, el avance de la reacción, que nos permite controlar la reacción para este caso. Entonces, como la temperatura es conocida, el balance de energía no se plantea. ¿Sí? Ahora, si yo me voy al decantador, el decantador tiene una forma de funcionamiento que te dice, se describe como que separa todo el G que ingresa. Entonces, independientemente de la temperatura. Entonces, desde esa perspectiva, la temperatura del flujo X es irrelevante porque no la necesitamos para, por ejemplo, describir el comportamiento de las otras unidades. ¿Cachai? Entonces, el balance de energía y la ecuación de diseño del intercambiador de calor nos permitiría relacionar la temperatura del reactor con la temperatura de salida del intercambiador de calor. Pero como no influye en el resto de los modelos, en el decantador ni tampoco en la columna, porque la columna básicamente tiene un modelo muy simplificado que no depende de la temperatura para este ejemplo, no necesitamos plantear ninguna de estas ecuaciones. Entonces, básicamente, el intercambiador de calor para efectos de las ecuaciones es como un tubo. No sé si se entiende ahí, Cristian. ya sí, me quedó todo claro, profe. Fantástico. Ya, pero entonces básicamente eso. Entonces el intercambiador de calor también funciona de la misma forma, no es necesario plantearla. Y en el decantador básicamente lo que pueden observar es que el modelo constitutivo dice que lo que entra ya desde A hasta P va a salir por allá. Si se fijan acá está, lo que ingresa desde esta corriente de ingreso, desde A hasta P sin considerar G, sale por la parte de arriba, como por el sobrenadante. Y en el sobrenadante el flujo de G es cero. Ahí van entonces 6 ecuaciones. Y por el otro lado, de acuerdo a la descripción del decantador, lo que entra de G al decantador sale por abajo. ¿Ya? Y el resto de los flujos parciales en W son cero. Y entonces aquí también hay 6 ecuaciones. Entonces, como para terminar acá con esto, acá tenemos 10 grados de libertad heredados, tenemos 6 variables nuevas en el flujo de sobrenadante, que son de los flujos A hasta el G, aunque sabemos que uno es cero, pero lo planteamos igual. Y tenemos otras 6 variables, que son los flujos parciales másicos de la corriente W, aunque ya sabemos que todos ellos son ceros excepto el G, pero igual la planteamos. Entonces tenemos 12 variables y tenemos 12 ecuaciones. En total, entonces, los grados de libertad siguen siendo 10. ¿Ya? Que son los mismos que se van heredando. Ya, entonces, lo vamos a dejar hasta acá por la hora. ¿Ya? Entonces, si pueden,
terminen de revisar el modelo este acá. De todas maneras, para el próximo martes, de vuelta del receso, yo voy a partir desde acá, ¿ya? Porque ya estamos en la hora, yo asumo que ustedes y yo tenemos otras cosas que hacer, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase vamos a continuar, ya con desde acá mismo lo vamos a tomar, ¿ya? Y bueno, les deseo un feliz receso. Vayan a votar, dense un tiempito para ir a votar, ¿ya? Y que les vaya súper bien, aprovechen su momento de descanso, ¿ya? Y nos vemos a la vuelta, que estén muy bien. Bueno, Chao, profe, profe. cuídese, Chao, nos Chao, profe, vemos. cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao.